Hola amigos, bienvenidos a mi canal Paseo por Madrid. Espero que disfrutéis del vídeo. Casa de Campo. La Casa de Campo es un lugar declarado bien de interés cultural como sitio histórico y se encuentra ubicado en Madrid, capital de España. Es el mayor parque público del municipio, situado al oeste de la ciudad. Pertenece al barrio administrativo de la Casa de Campo, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Limita al sur con el distrito de Latina y al oeste con el término municipal de Pozuelo de Alarcón. El parque está prácticamente anexo al Monte del Pardo y tiene una extensión de 1.722,6 hectáreas, incluyendo los terrenos del Club de Campo Villa de Madrid, que es parte de su superficie. Duplica la extensión del bosque de Chapultepec, en México, del bosque de Bolonia, en París, y casi también del Parque Forestal de Monsanto, en Lisboa. Es 5 veces más grande que el Central Park de Nueva York y 6,5 veces más grande que el Hyde Park de Londres. Surge a partir de una casa de campo de origen renacentista, de la que toma su nombre, que fue propiedad histórica de la Corona de España y coto de caza de la realeza. Tras la proclamación de la Segunda República, fue cedido por el Estado al pueblo de Madrid el día 5 de mayo de 1931, estando entonces abierto al público. El conjunto fue declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid en 2010. La normativa del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid de 1997 lo cataloga como parque histórico, junto con el Parque del Retiro, el Parque del Oeste, la Quinta de la Fuente del Berro, el Parque del Capricho, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Vista Alegre, el Campo del Moro y el Real Jardín Botánico. En su interior se encuentran diversas instalaciones, como el parque de atracciones, el zoológico, el teleférico que conecta la Casa de Campo con el Parque del Oeste, al otro lado del río Manzanares, parte de los recintos feriales de IFEMA, el pabellón multiusos Madrid Arena, la venta del Batán, lugar donde tradicionalmente se exhibición de los toros en los días previos a su lidia en la Plaza de las Ventas, ahora prohibida por la Comunidad Europea. Cuenta con diversos espacios deportivos. Historia. El territorio actualmente ocupado por la Casa de Campo, como toda la margen derecha del río Manzanares, fue habitado por el ser humano desde el Paleolítico. Del Neolítico son característicos en la zona los fondos de cabaña. En la época romana existieron diferentes asentamientos estables dentro de los límites del parque. El arqueólogo e ingeniero Eduardo Saavedra situó aquí la antigua Miacum, en otras grafías, una mansión romana que aparece en el itinerario de Antonio, localizada en algún punto de la calzada que unía Titulcia y Segovia. Según este autor, el topónimo Meaques, con el que se conocía a un antiguo despoblado y que ahora se aplica a uno de los principales cursos de agua que cruzan la Casa de Campo, provendría del primitivo enclave romano. En la primera mitad del siglo XX fue descubierto un yacimiento romano dentro del parque, en las inmediaciones de la Puerta del Ángel y del arroyo de los Meaques, que, pese
a que no fue suficientemente excavado, proporcionó abundantes materiales constructivos, aunque diferentes investigadores lo asocian a Miakum. La interpretación más aceptada es que pueda tratarse de una villa romana en línea a las que salieron a la luz en otros puntos de las riberas del Manzanares, donde estas construcciones fueron muy numerosas. En 2019, una nueva excavación dejó al descubierto interesantes restos arqueológicos romanos. En la Avenida de Portugal, una vía trazada en 1957 a partir de terrenos que pertenecen a la Casa de Campo, se halló una necrópolis visigoda. Fueron encontradas fosas y cistas con cuerpos depositados en decúbito supino y adornos personales, como hebillas de cinturón y fíbulas típicamente germánicas, datadas del siglo VI. En los siglos VII y VIII, la zona estaba prácticamente despoblada. Con la dominación musulmana de la península ibérica y la fundación en el siglo IX de Madrid a manos de Muhammad I, las tierras que hoy conforman la Casa de Campo quedaron supeditadas al carácter militar de la nueva fortaleza, concebida como un ribat para la defensa de Toledo ante posibles incursiones cristianas. Es muy posible que su riqueza agrícola, forestal y cinegética fuera aprovechada por los habitantes de Madrid. En 1405, el rey Enrique III hizo construir una casa real en el monte de El Pardo, uno de los cazaderos preferidos de la monarquía española. Este hecho animó a las principales casas nobiliarias madrileñas a comprar las tierras próximas al citado bosque, con objeto de incrementar su poder e influencia. Entre los citados linajes se encontraba la Casa de los Vargas, que se hizo con varias propiedades en la margen derecha del río Manzanares, cercanas a El Pardo, para anexionarlas a las que ya tenía en Carabanchel. Sobre estas tierras se articularía, en tiempos de Felipe II, un real sitio que daría lugar a lo que hoy conocemos como Casa de Campo Parque Público actual. El territorio actualmente ocupado por la Casa de Campo, como toda la margen derecha del río Manzanares, fue habitado por el ser humano desde el Paleolítico. Del Neolítico son características en la zona los fondos de cabaña. En la época romana existieron diferentes asentamientos estables dentro de los límites del parque. El arqueólogo e ingeniero Eduardo Saavedra situó aquí la antigua Miacum en otras grafías, una mansión romana que aparece en el itinerario de Antonio, localizada en algún punto de la calzada que unía Titulcia y Segovia. Según este autor, el topónimo Meaques, con el que se conocía a un antiguo despoblado y que ahora se aplica a uno de los principales cursos de agua que cruzan la Casa de Campo, provendría del primitivo enclave romano. En la primera mitad del siglo XX fue descubierto un yacimiento romano dentro del parque, en las inmediaciones de la Puerta del Ángel y del arroyo de los Meaques, que pese a que no fue suficientemente excavado, proporcionó abundantes materiales constructivos, aunque diferentes investigadores lo asocian a Miacum. La interpretación más aceptada es que pueda tratarse de una villa romana en línea a las que salieron a la luz en otros puntos de las riberas del Manzanares, donde estas construcciones fueron muy numerosas.
En 2019, una nueva excavación dejó al descubierto interesantes restos arqueológicos romanos. En la Avenida de Portugal, una vía trazada en 1957 a partir de terrenos que pertenecen a la Casa de Campo, se halló una necrópolis visigoda. Fueron encontradas fosas y cistas con cuerpos depositados en decúbito supino y adornos personales como hebillas de cinturón y fíbulas típicamente germánicas, datadas en el siglo VI. En los siglos XVII y VIII, la zona estaba prácticamente despoblada, con la dominación musulmana de la península ibérica y la fundación en el siglo IX de Madrid a manos de Muhammad I. Las tierras que hoy conforman la Casa de Campo quedaron supeditadas al carácter militar de la nueva fortaleza, concebida como un ribat para la defensa de Toledo ante posibles incursiones cristianas. Es muy posible que su riqueza agrícola, forestal y cinegética fuera aprovechada por los habitantes de Madrid. En 1405, el rey Enrique III hizo construir una casa real en el Monte del Pardo, uno de los cazaderos preferidos de la monarquía española. Este hecho animó a las principales casas nobiliarias madrileñas a comprar las tierras próximas al citado bosque, con objeto de incrementar su poder e influencia. Entre los citados linajes se encontraba la Casa de los Vargas, que se hizo con varias propiedades en la margen derecha del río Manzanares, cercanas al Pardo, para anexionárselas a la que ya tenía en Carabanchel. Sobre estas tierras se articularía en tiempos de Felipe II un real sitio que daría lugar a lo que hoy conocemos como la Casa de Campo, parque público actual. Entre 1561 y 1567, la posesión fue transformada a partir de un proyecto paisajístico del arquitecto Juan Bautista de Toledo, que significó la introducción de modelos renacentistas italianos por primera vez en la historia de la jardinería española. El citado plan contemplaba la creación de tres grandes tipos de espacios, diferenciados por su funcionalidad: las huertas, destinadas al abastecimiento; los jardines propiamente dichos, concebidos como espacios de recreo personal. Jerónimo de Algora, un ingeniero y jardinero de origen napolitano que estaba trabajando en el Real Sitio de Aranjuez, fue llamado para dirigir las obras de los jardines reservados de la Casa de Campo. No solo se limitó a ejecutar el diseño de Juan Bautista de Toledo, sino que también pudo tener un destacado papel como tracista, según se desprende de una carta escrita por el propio Felipe II
Por su parte, el monarca también tuvo una implicación directa en el proyecto, que fue más allá de la mera supervisión. Participó activamente en su concepto e inspiró su composición típicamente renacentista, como un espacio abierto al mundo exterior, contrapuesto al planteamiento cerrado y recogido de los jardines medievales anteriores. La influencia italiana era visible en el formalismo geométrico de todo el conjunto, especialmente marcado en los jardines del jardín reservado de Felipe II, los más próximos al palacete, que como su propio nombre indica, eran de uso exclusivo de la familia real. Este recinto estaba articulado alrededor de un eje axial que, partiendo de la entrada principal y atravesando la casa-palacio, conducía hasta la Fuente del Águila, traída desde Italia probablemente en 1584 y desmantelada en 1890. Existe una réplica en San Lorenzo del Escorial, mientras que la fuente original permanece en depósito. Otro de los elementos recreativos del reservado era la Galería de las Grutas o Grutas de Felipe II, un pabellón de aire clasicista construido a modo de terraplén en el extremo occidental del jardín. Su interior estaba decorado con fuentes, esculturas mitológicas, motivos inspirados en la naturaleza. Se conserva parcialmente y en mal estado. A cierta distancia de la casa-palacio se crearon 5 grandes estanques, según refleja Pedro Teixeira en su Plano de Madrid, 1656. Eran conocidos como el Grande, del Norte, de Medio, Longuillo y de la Higuera. Con la fusión del Norte y el del Medio se originaría tiempo después el actual lago de la Casa de Campo. El de la Higuera era simplemente una alberca y no aparece dibujado, pero sí indicado. Su realización corrió al cargo del ingeniero y fontanero neerlandés Pieter Janssen, que también se responsabilizó de las canalizaciones necesarias para su abastecimiento. Trabajó con él Adrian van der Müller, a quien en la documentación de la época se le describe como maestro de hacer estanques y criar pescados. En algunos de ellos era posible la navegación por medio de pequeñas embarcaciones de recreo, mientras que en otros estaban dedicados a la cría de peces para el consumo humano. La práctica del patinaje sobre hielo fue otro de sus usos, como consta en ciertas crónicas de finales del siglo XVI referidas a Felipe III, cuando todavía era príncipe. La utilización, al menos de uno de ellos para tal fin, perduró hasta el siglo XX, razón por la que el aparcamiento existente junto al lago actual recibe el nombre de Patines. El Longuillo y de la Higuera desaparecieron. También colaboraron en el proyecto el arquitecto Gaspar de Vega y el sacerdote Gregorio de los Ríos, a quien el rey nombró capellán de la Casa de Campo en 1589. Este último autor del primer tratado de jardinería escrito en español recibió el encargo de crear un jardín entre la puerta principal y el palacete, no de plantas medicinales, como se dice. Por su parte, el palacete apenas fue intervenido más allá de ciertas adecuaciones e incluso se optó por mantener los escudos de armas de los Vargas, que habían sido esculpidos para distintos puntos del edificio. De planta rectangular y fábrica de ladrillo, estaba constituido por 3 volúmenes dispuestos en saliente los 2 laterales. Su rasgo más característico era la presencia en todos los lados exteriores de una doble galería de arcos destinada a la contemplación del entorno.
Austrias menores. Durante el reinado de Felipe III y Felipe IV, el aspecto de la casa de campo apenas cambia y la finca no se amplía. Se reforman los jardines por el arquitecto Juan Gómez de Mora, autor también en Madrid de la Casa de la Villa y el Palacio de Santa Cruz. En esta época se instala junto a la fachada norte del palacete la estatua ecuestre del rey que desde 1848 se encuentra en la Plaza Mayor, basada en un retrato de Juan Pantoja de la Cruz. Fue comenzada por el escultor Juan de Bolonia y concluida a su muerte por su discípulo Pietro Tacca. Con más de 5,5 toneladas de peso y regalo del Gran Duque de Toscana, Cosme II de Medici, fue realizada en Florencia y trasladada en 1616 a Madrid bajo la supervisión de Antonio Guidi, cuñado de Tacca. Durante el reinado de Felipe IV, el interés por la casa de campo decrece, en favor del Palacio del Buen Retiro, inaugurado en diciembre de 1633, concebido en un principio como lugar de descanso para la corte. El nuevo palacio llega a convertirse en segunda residencia del rey y después en lugar de celebración de toda clase de actos y de la vida galante en la corte. El interés del rey por las artes en pleno esplendor del siglo de oro y la grandiosidad del nuevo palacio restan interés a la casa de campo. Asimismo, nada digno es de destacar en la historia del parque durante el reinado de Carlos II, por lo que a finales del siglo XVII y principios del XVIII el recinto entra en decadencia, a la que también contribuye su mala administración. Para solucionarlo, se propone el aumento de los recursos económicos y humanos destinados a la posesión y al arreglo del palacio y de las tapias deterioradas por las crecidas del Manzanares, o el mejor cuidado de sus huertas, que podrían contribuir al sostenimiento económico del lugar. Dinastía de los Borbones. Con la llegada de la nueva dinastía, la Casa de Campo experimenta importantes cambios, especialmente tras la construcción del Palacio Real, lo que reaviva el interés de la monarquía por el cercano recinto. Felipe V, acostumbrado a la corte francesa, introduce las modas de aquel país en la Casa de Campo. En 1720 ordena la remodelación de los jardines que conservaban el estilo de parterre español, desde los diseños de Jerónimo de Algora, para ser sustituidos por broderies a la francesa con arbustos esculpidos con formas geométricas y donde predominan las líneas curvas frente a las rectas. El anterior diseño, su hijo, el príncipe Fernando, recibe en 1724 la finca como regalo de su hermano el rey Luis I. Entonces se produce una serie de compras que multiplicarían la finca por 14 veces, adquiriendo más de 1.000 hectáreas hacia el norte y el oeste, al precio de 1,5 millones de reales de vellón, lo que quintuplica la extensión del recinto. Felipe V declara la Casa de Campo Bosque Real, por petición de su hijo, y Fernando VI, que ya la usaba como cazadero. Durante el reinado de su hermano Carlos III, se produce el apogeo en la productividad de la Casa de Campo, con nuevos cultivos y sistemas de riego para hacerla autosuficiente. En 1773, el rey encarga un amplio proyecto de transformación de todo el recinto a su gran colaborador, el arquitecto Francisco Sabatini. También se renueva la faisanera, para la cría de faisanes y otras especies exóticas de aves. Asimismo, Sabatini diseña la iglesia de la Torrecilla,
y el cementerio de empleados, que tras sufrir graves daños durante la Guerra de la Independencia y quedar completamente destruidos durante la Guerra Civil, solo pueden adivinarse en la actualidad los cimientos. También construyó la iglesia de Rodajos, de la que no quedan restos. Sabatini restauró el palacete de los Vargas, que estaba en inminente ruina. También se encarga a Sabatini de los trabajos de reparación, comenzados durante el reinado de Fernando VI, y levantarla donde faltaba de la tapia de ladrillo y mampostería, de 16 kilómetros de longitud, que cierra el parque y que en gran parte de su trazado se mantiene en la actualidad. Su objetivo era impedir el paso de extraños, sobre todo cazadores furtivos, dada la abundancia de animales dispuestos para este fin en el recinto. También se crea un cuerpo de guardias uniformados. Además, se reforma en esta época la administración del lugar, poniendo a la cabeza un gobernador bajo las órdenes directas del rey, encargándose de la parte económica un veedor y contador. A pesar de todas estas actuaciones, durante el reinado de Carlos III no se hacen grandes construcciones en el recinto, ya que el rey, cuando reside en Madrid, lo hace en el cercano Palacio Real, por lo que no se ven necesarias obras de mejora en este sentido, como sí se hicieron en los palacios de la Granja, Aranjuez o el Pardo. Por otro lado, el intento de conseguir la suficiencia económica de la posesión iría a la larga en detrimento suyo, ya que nunca fue suficiente productiva como para acometer todos los planes de mejora que se proyectaron en esta época. Los ingresos anuales que proporcionaba la casa de campo eran de 30.000 reales de vellón, siendo la mitad proporcionados por los pozos de nieve que había en el recinto. Durante el reinado de Carlos IV se construyen principalmente avenidas y plazas que unen los distintos edificios del recinto. En esta época prácticamente el único uso de la propiedad real es el de cazadero, y el déficit, como a lo largo de todo el siglo XIX, va constantemente en aumento. Con la invasión francesa se producen numerosos desperfectos en el arbolado y en la casa de palacio, aunque por los inventarios hechos al acabar aquella se sabe que el expolio, contrariamente a lo admitido tradicionalmente, fue mínimo. En tiempos de José I, el arquitecto Juan de Villanueva construye un pasadizo abovedado que comunica el Palacio Real con la zona donde comienza el Puente del Rey, que sería construido en 1829 por el arquitecto Isidro González Velázquez. El 20 de abril de 1931, un decreto del Ministerio de Hacienda dispone ceder hasta entonces posesión real al Ayuntamiento de Madrid. El 1 de mayo, apenas 17 días después de la proclamación de la Segunda República, el ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, Indalecio Prieto, hizo entrega al pueblo de Madrid, representado por su alcalde Pedro Rico, de la Casa de Campo. Ese día unos 300.000 madrileños acudieron al parque a celebrarlo, entrando el pueblo llano en el recinto por primera vez, formando una fiesta multitudinaria. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo y de recreo, no tardaron en notificarse ese mismo día una serie de actos vandálicos como fogatas o destrozos de parterres, llegando a producirse numerosos cortes de digestión por baños indebidos en el lago, después de las comidas, e incluso una muerte por agotamiento. La edición matutina del sábado 2 de mayo del diario ABC cifraba en 45 los heridos como consecuencia de la desmedida aglomeración, los excesos alcohólicos y varias riñas tumultuarias entre los mismos festejantes. Gracias por ver el vídeo y un saludo para todos.